Buenas, nuestro grupo está conformado por Jason Barrera, Dorian Castro, Andrés Peralta y Gustavo Whitaker. Les vamos a hablar sobre las principales diferencias US GAAP, IFRS y NIF. Vamos a hablar de presentación de estados financieros. Similitudes. En relación con los estados financieros existen muchas similitudes entre US GAAP, IFRS y NIF. Por ejemplo, bajo dichos marcos normativos, los componentes del estado financiero incluyen el balance general, el balance de resultados, otros resultados intangibles, el estado de flujo de efectivo y las notas o estados financieros. Las diferencias entre estos marcos normativos respecto a la presentación de estados financieros tienden a surgir en la aplicación de lineamientos más específicos. Bajo IFRS y US GAAP se tienen formas alternativas de presentación de la utilidad integral, ya sea a través de un estado financiero específico o bien mediante su inclusión en los estados de variaciones en el capital contable o de resultados, bajo NIF. Esta utilidad solo puede presentarse en estado de variaciones en el capital contable conforme el boletín. Formato de balance general. US GAAP. No existe ningún requisito particular preparar el balance general del estado de resultados de acuerdo a la US GAAP. IFRS. La IFRS no establece un formato estándar, pero sí incluye una lista de partidas mínimas. NIF. No se establece un formato estándar ni para el estado de variaciones en el capital contable. Presentación del impuesto diferido en el balance general, US GAAP. Los impuestos diferidos se presentan como circulantes o no circulantes, siguiendo la naturaleza del activo o pasivo que lo originen. IFRS. Los impuestos diferidos se presentan como circulantes. NIF. Los impuestos diferidos en NIF se presentan como no circulantes. Estado de resultados, clasificación de gastos y partidas extraordinarias. US GAAP. Las empresas registradas ante la SEC deben presentar sus costos y gastos con base en su función, por ejemplo, costos de venta y gastos administrativos. Es limitada a las partidas que son inusuales y no frecuentes. IFRS. Las empresas pueden presentar sus costos y gastos con base en su función o en su naturaleza, por ejemplo, salarios, depreciación. La IFRS no se permite las partidas extraordinarias del estado de resultados. Las NIF establecen dos tipos de formatos, por función y por naturaleza. En caso de utilizar formato por función, las notas deben revelar la naturaleza de ciertas partidas relevantes. Combinaciones de negocios. Similitudes. Las combinaciones de negocios deben reconocerse contablemente mediante el método de adquisición. Bajo este método, una vez que se obtiene control sobre otra entidad, la transacción debe medirse con base en su valor razonable, base sobre la cual también deben medirse los activos, pasivos y participación no controladora de la entidad adquirida. Diferencias importantes. En relación con la compra en etapas respecto de la valuación de la inversión previa en asociada, la NIF difiere de IFRS y US GAAP en lo referente en la remedición de los créditos mercantiles de cada etapa. Bajo US GAAP y IFRS, si la compañía adquirida tiene inversiones en asociadas, estas inversiones se reconocen como parte del método de compra determinado el valor razonable de la inversión en el capital de dicha asociada. Activos y pasivos contingentes. Bajo US GAAP, los activos y pasivos contingentes se reconocen a su valor razonable, de conformidad con ASC 820. Medición del valor razonable y sus revelaciones si el valor razonable puede determinarse durante el periodo de medición. Bajo IFRS, los pasivos contingentes se reconocen en la fecha de adquisición, siempre y cuando exista una obligación presente proveniente de un evento pasado y se pueda medir confiablemente su valor razonable. Los activos contingentes no se reconocen.
Y bajo NIF, los activos contingentes se reconocen en la fecha de adquisición, siempre y cuando existe una obligación presente proveniente de un evento pasado. Se puede medir confiablemente su valor razonable y sea probable que en el futuro una salida de recursos para la adquisición de la contingencia. Inventarios. Similitudes. Los inventarios están basados en el principio de que la base primaria de la contabilidad para inventario es el costo. Estas normas definen a los inventarios como un activo que se conserva para su venta dentro del curso normal de negocios o para su consumo en la producción de bienes y servicios. Métodos de costeo. Bajo US GAAP, el método US, últimas entradas, primeras en salida, se considera aceptable. No se requiera expresamente una fórmula de costo consistente para todos los inventarios del mismo tipo. Bajo IFRS no se permite el uso de método US. Debe aplicarse la misma fórmula de costo en todos los inventarios de naturaleza o otra similar. Y bajo NIF no se permite el método US. Debe aplicarse la misma fórmula de costo en todos los inventarios de naturaleza o uso similar. Valuación. Bajo US GAAP, los inventarios se registran en el costo o valor del mercado en el que resulte mejor. El valor de mercado se define como el costo actual de reposiciones siempre y cuando este no sea mayor del valor neto de realización y no sea menor al valor neto de realización disminuido por un margen de venta normal. Bajo IFRS, los inventarios se registran el costo o valor neto de realización el que resulte menor. El valor neto de realización representa la mejor estimación de las cantidades que se desean realizar. Y bajo NIF, los inventarios se registran el costo o valor neto de realización, el que resulte el menor. El valor neto de realización representa la mejor estimación de las cantidades que se desean realizar. Esto es todo. Muchas gracias.